Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier González, profesor de Política Empresa. Tengo hoy el gusto de recibir a Marcelo Feldman. Marcelo, te podría presentar, pero prefiero que lo hagas tú, ¿no? Si nos puedes decir quién eres. Bueno, muchas gracias. Marcelo Feldman, soy director del área de ciberseguridad para Microsoft en América Latina y hago básicamente dos cosas. En primer lugar, acompañar a organizaciones, empresas e instituciones de diversos tamaños a robustecer su postura de seguridad y en segundo lugar, acompañarlas a recuperarse ante lo que desafortunadamente son inevitables incidentes de seguridad. ¿Por qué lo que haces, la ciberseguridad, es relevante para gente que esté en alta dirección, directores generales, directores financieros, etcétera? Quiero primero empatizar en que en los zapatos de este tipo de ejecutivos hay un montón de prioridades que generan conflicto en cualquier momento dado, desde la sustentabilidad hasta la diversidad de la fuerza de trabajo, y pareciera que la ciberseguridad es otra de esas que tengo que hacer. Creo que estamos viviendo en un mundo donde la ciberseguridad está dejando de ser algo que tengo que hacer y se está convirtiendo en algunos escenarios en una ventaja competitiva. Nosotros, como usuarios, como consumidores, como personas, cada vez somos más conscientes de a quién le entregamos la custodia de nuestra información, de nuestros datos, y empiezan a aparecer industrias que, en mi opinión, es bien claro, como por ejemplo los servicios financieros o la salud, donde yo voy a elegir aquella institución que salvaguarda o que cuida mis datos mejor que otra. Por darte un ejemplo, hablábamos recién de la sustentabilidad. Si ante igualdad de condiciones yo tengo dos botellas de agua, una de ellas es responsable con el medio ambiente, es reciclable y la otra no, yo como consumidor voy a preferir probablemente aquella que es responsable. Pienso que lo mismo puede pasar con la ciberseguridad. Ante igualdad de condiciones en dos instituciones o dos organizaciones, voy a preferir aquella que es más responsable con mis datos y con mi información. Si le preguntas a nuestros participantes te van a decir, esto es un costo. Y es un costo en el que no voy a indagar hasta que lo necesite de verdad, ¿no? ¿Qué les dirías a esos que dicen, oye, yo ciberseguridad, nunca me ha pasado nada? ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que piensan que eso es ya cuando tienes problemas, ¿no? Quizás la mejor manera de hablar de los costos es hablando sobre las consecuencias de no hacer bien la ciberseguridad. Y yo creo que en esa línea hay tres grandes riesgos que los líderes de negocios pienso que deben ser conscientes. El primero es la disrupción operacional. En cualquier negocio del sector privado, si yo no puedo operar, eso lleva directamente e inmediatamente a consecuencias económicas o financieras. En segundo lugar, es la pérdida de información o de propiedad intelectual sensible. Si yo soy una gaseosa conocida y pierdo la fórmula de mi gaseosa, o soy un laboratorio y pierdo la fórmula de mi vacuna, eso puede tener un impacto gigante en mi posición competitiva en el mercado. Y en tercer lugar, son los incidentes de seguridad en sí mismos, que no solamente pueden causar impactos normativos o regulatorios, pero los incidentes en sí mismos que pueden causar un impacto reputacional muy grande en mi organización. Entonces, estamos hablando de eventos o incidentes que quizás tienen una probabilidad baja de ocurrir o no, ahora vamos a hablar sobre eso, pero el impacto es gigante. Entonces, creo que solo podemos hablar de costos cuando evaluamos qué es lo que estamos protegiendo. Espero que estos tres ejemplos muestren que estamos protegiendo algo muy valioso para la organización. Espectacular. Creo que la industria más impactada es la de los servicios financieros. Hoy cuando entramos a cualquier sucursal de un banco, quizás lo que el consumidor está recibiendo no es solamente cuál es la mejor tasa de interés o cuál es el préstamo, sino que estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de cómo podemos acceder a nuestro home banking de forma segura. Entonces, esto creo que es un ejemplo de cómo podemos transformar algo que se ve como un costo en una diferenciación directamente hacia allá afuera. Y esto que te comento, de vuelta, son servicios financieros, pero en diversas industrias tiene distintos impactos y depende mucho de qué es lo que estoy protegiendo, cuál es el activo principal que estoy protegiendo. ¿Tú has notado ese cambio de los usuarios, de que están mucho más conscientes de las fallas de ciberseguridad y que lo piden y tal? ¿Hay de verdad ese cambio de tendencia? ¿La gente está más educada? ¿O? Estamos un poco más educados, pero de todas maneras creo que en esta dualidad que mencionas respecto a los beneficios y a los riesgos, nosotros naturalmente vamos a tender a hablar sobre los beneficios. Cuando hablamos de la adopción de tecnología, enseguida los ojos se nos van a todas las cosas fantásticas que podemos hacer, y creo que eso es algo muy sano, está muy bien, y cuando queremos innovar buscamos eso. Quizás el salto de madurez que tenemos que dar es cómo innovamos de forma responsable, cómo aplanamos esa curva de riesgo y de beneficio. Ese creo que es el principal desafío que tenemos, y que dejemos de ver la ciberseguridad como un costo, como una fuerza que me detiene,
sino más bien como una fuerza que me permite ir más lejos y de forma más segura. Cuando quieres ser un poco fancy o trendy y atraer inversión del capital riesgo, Sí. hay dos letras mágicas hoy en el mundo, ¿no? Es I y A, inteligencia artificial. De acuerdo. Y luego, si quieres ir un poco detrás de eso, realidad aumentada, realidad virtual, machine learning, etcétera, etcétera. Parece que el gran olvidado es ciberseguridad, ¿no? Ujú. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se casan o no se combinan? ¿Cuál sería tu comentario de pues la inteligencia artificial está atrayendo mucha atención, tu área parece que menos, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva negocios. ¿Cuál sería tu análisis de esa parte, ¿no? De ese mapeo? Creo que tenemos que hacer las dos cosas bien al mismo tiempo. Cuanto más nos digitalizamos, mayor es nuestra superficie de ataque. El ejemplo más claro fue la crisis sanitaria del COVID-19. Prácticamente cualquier organización se tuvo que digitalizar a un ritmo sin precedentes. Entonces, cuando creamos esas oportunidades, también estamos creando oportunidades para los adversarios, que en América Latina y en México nuestro principal adversario es el cibercrimen, cibercriminales que están económicamente incentivados, que además tienen la posibilidad también de adoptar este tipo de tecnologías. Además, cuando crece nuestra adopción de tecnologías, muchas veces perdemos visibilidad de los riesgos. No sabemos lo que no sabemos. Esas tres condiciones explican por qué tenemos que tratar de hacer las dos cosas bien al mismo tiempo. Yo no creo que sea una dualidad. Yo creo que no deberíamos hablar de inteligencia artificial sin hablar de ciberseguridad y de igual manera no deberíamos hablar de ciberseguridad sin hablar de inteligencia artificial. Porque así como nuestros adversarios también pueden ser más sofisticados en los ataques que pueden perpetrar, también nosotros podemos acceder a mejores herramientas para defendernos ante esos adversarios. Entonces, creo que son conversaciones que tenemos que mantener en el mismo lugar en cualquier momento dado. Esto lo comparas un poco a un coche que comprarías donde solo tendrías un acelerador y un freno, ¿no? O una de las dos cosas, cuando en realidad serían las dos cosas, ¿no? Correcto. Lo que nos dicen mucho en aula es, mira, esto está genial, pero esto es para empresas muy grandes. Esto es para gente que tiene mucho dinero o tiene riesgos muy importantes y son el objetivo de estos ciberataques que mencionas. ¿Qué les dirías a esos empresarios más modestos, ¿no? Lo que tengo que pensar en cuánto voy a invertir depende del activo digital que estoy protegiendo. Es completamente distinto si una compañía de retail pierde la habilidad de generar transacciones en puntos de venta y es completamente diferente si una panadería no logra hornear su pan. Son consecuencias diferentes. Entonces, cuando pensamos en cuánto voy a invertir en seguridad, tengo que pensar en cuál es el valor del activo que estoy protegiendo y de esa manera voy a entender que si soy una empresa más pequeña, probablemente voy a tener que destinar proporcionalmente otro monto a como si fuera el caso de lo que vimos inicialmente con servicios financieros y demás. También depende de otros factores como el apetito al riesgo de la organización, el ritmo al que estoy innovando y entender también que cuanto más grande soy, más atractivo soy para cibercriminales. Pero también existen otros tipos de cibercriminales que también pueden estar buscando organizaciones como la mía. Entonces, solamente para redondear, creo que es un tema de entender qué es lo que estamos protegiendo, cuál es nuestro apetito al riesgo y entender en qué situación estamos para, ojalá, mantener esa proporción de forma saludable.